Gracias, presidenta. Diputados, presidente Aragonés, antes de entrar en mi intervención, sí que me gustaría exponer los motivos por los que Cataluña está inmersa en una crisis institucional, social, económica y moral sin precedentes. Cataluña lleva más de 10 años inmersa en un proceso de autodestrucción interno, cuyas consecuencias sufren a diario nuestros ciudadanos y que, desgraciadamente, parece que aún no ha alcanzado su punto más álgido. La fábula separatista, la ensoñación basada en una república independiente, ha ocupado portadas, tertulias y, por supuesto, el debate permanente político en esta Cámara, provocando la parálisis total de nuestra región y la involución de todos y cada uno de aquellos aspectos que nos hacían ser uno de los faros de nuestra nación. Es cierto que en todo este proceso el separatismo ha contado con un aliado imprescindible, el Estado de las Autonomías. Un instrumento que se ha demostrado como crucial para que paso a paso, legislatura a legislatura, hayan podido imponer su agenda ideológica a través del chantaje a los sucesivos gobiernos nacionales, arrebatando la libertad a los catalanes y basando su actividad política en una falsedad absoluta. Los gobiernos nacionales también tienen su cuota de responsabilidad. Han sido irresponsables entregando competencias, rindiendo derechos y, en definitiva, dejando nuestra tierra en manos de un grupo de privilegiados que solo buscan su beneficio propio, que traicionan, además, a las bases de cualquier actividad política en búsqueda del bien común. Del Majestic a la mesa de negociación, unos por rentabilidad política y otros por ese deseo de una España federal. La realidad es que el separatismo siempre ha contado con los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y, en gran parte, los problemas que hoy sufrimos vienen de esos lamentables acuerdos. Seguir hoy, por tanto, reivindicando su vigencia, ya sea utilizando eufemismos como el catalanismo constitucionalismo o la España federal, es decir, celebrar esos antiguos consensos, es un error mayúsculo, gigantesco, que los catalanes no se pueden permitir. Sobre el consenso, algo que ustedes a lo largo de esta última hora han debatido tanto el señor Illa como el señor Aragonés. Y quiero detenerme sobre esta cuestión tan perniciosa, especialmente en nuestra región. En esta unión, bajo el paraguas del consenso de todos los partidos políticos, desde la derecha hasta la extrema izquierda, pasando, cómo no, por los partidos separatistas, con los grandes poderes económicos y los medios de comunicación como grandes aliados para imponer sus agendas, su visión de vida o de la familia al conjunto de los españoles. Y a este respecto, ¿cómo explica usted, señor Aragonés, a los catalanes, por ejemplo, que en materia de inmigración y leyes climáticas el Partido Popular o Esquerra Republicana compartan discurso y postulados con Bruselas y con banqueros como Ana Patricia Botín? Este consenso ha servido durante mucho tiempo a los intereses del separatismo. Algunos, quizás, participaron de él de forma involuntaria, pero la realidad es que todos sus actores tienen una cuota de responsabilidad muy alta de la situación actual que pasa a Cataluña. Por eso es importante salir de ese consenso, abandonarlo cuanto antes, porque nada de cuanto ha salido de él ha sido provechoso para ninguna causa decente. Y este está siendo el principal cometido de Vox en este Parlamento, liderar la disidencia política e ideológica frente al consenso que todos ustedes tenían pactado desde hace décadas. Señor Aragonés, el 25 de mayo de 2021 fue usted investido presidente con el compromiso inevitable, decía, de hacer posible la autodeterminación. Comenzó su mandato mintiendo, algo que ya sabíamos, porque era bastante probable conociendo su trayectoria política, y así ha seguido durante los 500 días desde que ha sido investido presidente. Viene aquí cada semana, habla a los catalanes y les miente a la cara. Les dice que va a defender sus derechos, que va a trabajar para mejorar su vida, pero los hechos hablan por sí solos. Y al final, lo único que mejora es su vida y la de los miembros de todo su gobierno. Enfrascados permanentemente en peleas diarias, luchas de poder y, cómo no, con el señor Illa como muleta indispensable, pasan las semanas y continúan sin tomar ni una medida real, sin debatir sobre ningún tema y sin hacer mención alguna a los problemas de los que se hablan en las terrazas, a la salida de los colegios o en las reuniones de vecinos. Por el contrario, continúan utilizando todas las herramientas institucionales a su alcance para beneficiar a todos los que le rodean, para imponer su discurso único, el mismo relato, el único relato, desde TV3 hasta la educación pública. El problema, su problema, es que la realidad es muy tozuda.
que los problemas no van a desaparecer por mucho que usted pretenda esconderlos en su despacho, señor Aragonés, que la realidad está en los barrios, está en los pueblos y está en la periferia. No está en este Parlamento, ni mucho menos en ese mundo paralelo en el que parece que usted vive. Se escandalizan cuando denunciamos la creciente inseguridad de Cataluña, los robos o las violaciones. Se escandalizan cuando señalamos la islamización de nuestra tierra. Aún sigue negando los problemas de la islamización de Cataluña, señor Aragonés. Aún sigue rechazando la proliferación del islamismo que atenta especialmente contra los derechos de las mujeres. Y a este cometido, lástima que se haya ido la consellera de Feminismo, porque me gustaría que respondiera quizá usted en su nombre qué hacen fotografiándose con declarados salafistas con órdenes de expulsión en nuestro territorio nacional. ¿Es ese el modelo de exclusión que quieren ustedes para las generaciones futuras? Contéstelo, señor Aragonés. El 28 de mayo, con motivo de la celebración del final de la Champions League, fueron muchos los que al final se quitaron la venda de los ojos al hacerse virales las consecuencias de décadas de políticas multiculturales. Agresiones, robos y asaltos en manadas. La pasada semana, la disputa de un partido amistoso entre las selecciones de Marruecos y Chile provocó una situación similar en el estadio del Real Club Deportivo Español. Al igual que ocurrió en Francia, hoy en Cataluña es la imagen del fracaso de sus políticas y de entregar nuestros barrios, nuestras calles, a bandas de delincuentes que ni aspiran ni desean adaptarse a nuestro país. Responda a los catalanes, señor Aragonés, y dígales alto y claro que ese y no otro es el modelo que aspira usted en Cataluña. Se escandalizan también cuando hablamos, por ejemplo, de las colas del hambre y de la dudosa política de ayudas públicas que ustedes protagonizan. Es una auténtica anomalía, señor Aragonés, que el 16% de la población en Cataluña acumule el 40% de viviendas sociales adjudicadas por la Generalitat. Y todo mientras más de 335.000 familias viven en infraviviendas. Se escandalizan también cuando denunciamos el adoctrinamiento en las escuelas o la persecución que ustedes protagonizan a las familias. Se escandalizan también cuando señalamos el auténtico infierno fiscal al que ustedes están condenando a las clases medias y trabajadoras. Se escandalizan cuando hablamos también de la pérdida de soberanía energética y cuestionamos su fanatismo ecológico. Se escandalizan, en definitiva, señor Aragonés, por la realidad que con sus decisiones han ayudado a crear. Porque detrás de cada episodio violento, de una familia endeudada o de un joven que no puede pagar su alquiler, están las políticas que durante los últimos 10 años ustedes llevan aplicando en nuestra tierra. Señor Aragonés, hoy sin duda los catalanes viven peor que hace 500 días. Y esto es algo que ni siquiera usted puede negar. Viven peor porque sus políticas, por ejemplo, de fronteras abiertas y su devoción por destinar recursos ingentes que alimentan el efecto llamada, han convertido nuestras calles en las más inseguras de toda España. Y eso lo comprobamos a diario con los titulares de los periódicos. Viven peor por la incertidumbre social y económica instalada en sus hogares por culpa de una gestión que ha situado Cataluña en las peores listas del paro, de la exclusión social y de la pobreza. Viven peor porque Cataluña, señor Aragonés, cuenta con la presión fiscal más alta de España para mantener exclusivamente sus gastos políticos en lugar de mejorar unos servicios públicos deficientes. Y viven peor porque las instituciones que deberían defenderles, señor Aragonés, les persiguen, por ejemplo, para poder educar a sus hijos en español. Señor Aragonés, por si no lo sabía, Vox representa hoy la primera fuerza de oposición nacional en esta Cámara. Y nuestra responsabilidad con los catalanes, a diferencia de lo que protagoniza el mal llamado líder de la oposición, es denunciar cuál es el verdadero estado de la región que ustedes están dejando. Los índices económicos y sociales de Cataluña empeoran a diario desde que ustedes llegaron al poder. ¿Qué medidas han tomado para solucionar, por ejemplo, la inseguridad, la dificultad de acceso a viviendas dignas o la falta de servicios públicos de calidad? Yo se lo digo, ninguna. Mientras los catalanes sufren, ustedes se gastan su dinero en financiar su cortijo separatista y sus chiringuitos ideológicos. 47 millones de euros para la promoción de la lengua catalana. 30 millones de euros en publicidad institucional, el doble del presupuesto que el año pasado para las políticas mal llamadas de igualdad. 6 nuevas embajadas, Andorra, Qatar, Pretoria, Brasilia, Tokio y Seúl. ¿De verdad cree usted que esto es lo que necesitan los catalanes para mejorar su vida? Ustedes han convertido Cataluña en la región, además, con mayor endeudamiento de toda España.
Hemos perdido un 5% de nuestro Producto Interior Bruto por culpa de su proceso separatista y el resto tampoco se utiliza para cubrir las necesidades reales de los catalanes. No se utiliza en mejorar, por ejemplo, un servicio a la dependencia que ha visto cómo más de 12.000 catalanes fallecían esperando su prestación, o en acabar con unas listas de espera que cada día son más extensas por sus recortes, en concreto 55 millones de euros menos, que explican, entre otras cosas, que lideremos los peores datos de España en estas ayudas. No se utilizan tampoco en contratar los médicos y las enfermeras necesarios para aliviar las insostenibles listas de espera en nuestros hospitales y en centros de salud. Señores del Govern, a día de hoy tenemos más de 700.000 catalanes esperando para algún procedimiento médico y más de 150.000 catalanes esperando para ser atendidos en un procedimiento quirúrgico. Tampoco se utiliza para ampliar, por ejemplo, la oferta de vivienda social en Cataluña, que tan solo representa un 2%, 7 puntos menos que la media europea, y que los catalanes, por si no lo sabía, necesitan para aliviar los cada vez más desmedidos precios del alquiler en nuestra región. No es casualidad tampoco que más de 50.000 catalanes, señor Aragonés, malvivan en infraviviendas, albergues o directamente en la calle. Sí, en esa Cataluña sencera tiene gente viviendo en la calle. Somos la región donde más aumentaron los alquileres del año pasado, más de un 10%, por culpa de su gestión, señor Aragonés. También lideramos estos registros. Y, por supuesto, tampoco se lo gastan en mejorar la educación. Cada año son más los catalanes que abandonan los estudios de forma prematura en Cataluña, un 15% en 2021. Cada año son más porque mientras ustedes están preocupados en perseguir a las familias que quieren educar a sus hijos en español, están obsesivamente en trabajar para imponer su obsesiva y perversa educación sexual e ideología de género. Miles de catalanes siguen estudiando en barracones, porque mientras ustedes siguen buscando artimañas para saltarse los mandatos constitucionales, miles de catalanes se quedan sin plaza en los centros de formación profesional, al mismo tiempo que elevaban las tasas universitarias. Porque mientras los últimos informes, señor Aragonés, nos revelan un nuevo retroceso de los resultados de los alumnos catalanes en competencias básicas, ustedes eliminan la enseñanza del idioma más hablado en todo el mundo, vulnerando una vez más los derechos fundamentales y atacando la libertad. Señor Aragonés, mientras ustedes quieren convertir la educación de los catalanes en una herramienta de odio y división, seguirá estando lejos de ser el ascensor social que especialmente las clases más humildes necesitan. Ustedes, como siempre, son fuertes con los débiles, con los menores y sus familias, a los que no dudan en enviar incluso a sus fuerzas de choque físico y moral para evitar que levanten la voz ante el atropello a sus derechos y libertades a los que su Gobierno les somete. Pero son débiles con los fuertes, ¿verdad, señor Aragonés? Con aquellos que imponen sus agendas climáticas para ir en contra de los más humildes. Pero no tenga duda, señor Aragonés, de que cada vez son más y cada vez somos más los que avanzaremos junto a esos valientes que han decidido no agachar la cabeza, no callar y no dejarse amedrentar por su violencia, sus amenazas y por su exclusión social. En definitiva, ustedes han dejado a Cataluña a la cabeza de los peores registros posibles en materia de vivienda, sanidad y educación. Pero, desgraciadamente, aquí no termina su mala gestión. Si su abandono de los servicios públicos es una condena para los catalanes, su gestión económica no se queda atrás. Somos la región con una presión fiscal más elevada. Cada año aprueban una nueva normativa ambiental que ataca a nuestro sector primario, una tasa climática que amenaza la viabilidad de nuestra industria o una restricción ecológica que restringe la movilidad a quienes no pueden permitirse un vehículo de lujo. Impuestos a los vehículos de tracción mecánica, impuestos a las actividades económicas industriales y nuevas zonas de bajas emisiones. El infierno fiscal en el que ustedes han convertido Cataluña está empobreciendo de manera especial a las clases medias y a las clases trabajadoras. Somos la región donde más IRPF pagan las rentas de hasta 30.000 euros, señor Aragonés. Este registro también lo lideramos. Son siempre los más débiles los que pagan la pena de su mala gestión y las consecuencias de sus caprichos. La inflación, como bien sabe, se acentúa aún más en nuestra tierra por culpa de la situación en la que ustedes han colocado a Cataluña. ¿Sabe usted que hay más de 200.000 familias catalanas que no pueden pagar los suministros básicos? La subida de precios descontrolada ha llegado con el peor gobierno posible, el suyo. Un gobierno que tiene
en torno al 30% de los catalanes al borde de la exclusión social, a más de 250.000 familias con todos sus miembros en paro y casi a 500.000 niños en riesgo de pobreza extrema. Ese es su balance de gobierno, ese es por cómo le recordarán las próximas generaciones. Pero, desgraciadamente, como le he dicho, aquí tampoco terminan las secuelas de su gestión. A la incertidumbre social y a los quebraderos de cabeza económicos hay que sumarle la inseguridad física que inundan las calles de toda Cataluña, acentuada por una inmigración ilegal que ustedes, en lugar de controlar, siembran. Mataró, El Vendrell, Figueras, Sant Adrià del Besòs y Barcelona son de los municipios más peligrosos de toda España, señor Aragonés. Pasear por las calles de Cataluña nunca ha sido tan peligroso como lo es ahora. Los asesinatos, los robos con violencia, las violaciones o las ocupaciones de vivienda titulan las principales noticias día tras día y la degradación y la inseguridad se han convertido en la realidad de todos los catalanes, de manera especial de aquellos que viven en barrios más humildes. También usted ha condenado a nuestra tierra a encabezar las listas de delincuencia y este hecho no es un producto de la casualidad. Allí donde más se promueve y se alienta el efecto llamada, señor Aragonés, y donde más se aumenta la inmigración ilegal, siempre crecen los abusos sexuales, la violencia callejera y los asesinatos. Senyor diputat, li recordo que el deure dels diputats és complir el Codi de Conducta i en l'article 7 diu claríssimament que els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans i una actitud exemplar d'acord amb el principi d'igualtat sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altra. Per tant, vostè està fent ús d'algunes afirmacions que vinculen delinqüència amb la immigració que són inacceptables segons el nostre propi Codi de Conducta, segons també la nostra Llei 19/2020 d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que va ser aprovada per unanimitat en aquesta cambra, i segons l'article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per tant, jo li demano, evidentment, que torni a la qüestió i que no faci ús d'aquestes afirmacions. Señora presidenta, el tiempo ha ido corriendo y me ha consumido casi 3 minutos de mi tiempo. Le agradecería que lo añadiera a mi intervención. Muchas gracias. Cap problema. La semana pasada, en Hospitalet, un marroquí asesinó a Ángel Gabriel, un carnicero que tan solo intentaba evitar que le robaran su patinete eléctrico, cuando recibió una puñalada en el pecho a sangre fría. I a posar casos concrets en aquí. I, per tant, li demano rectificació. Més 10 Una segons. cosa és la delinqüència i l'altra cosa és estar vinculant precisament l'origen d'una persona en això. Més 20 segundos, presidenta. Unos días antes, otro hombre falleció tras un tiroteo en Sant Adrià de Besòs y poco después, 5 magrebíes atacaron a tiros un bingo dejando a una mujer muerta y otro hombre herido. El pasado sábado hubo otro homicidio a golpe de pistola en Empúria Brava y el pasado fin de semana, en las fiestas de la Mercè, se cometió un nuevo asesinato. Un joven murió degollado en una noche de disturbios con comercios saqueados y vehículos incendiados. Señor Aragonés, 7 homicidios en la última semana. Las violaciones se han duplicado en los últimos 6 años y ya se denuncia una violación cada 12 horas en Cataluña. Y no, señor Aragonés, por mucho que ustedes intenten ocultarlo, las violaciones en manada, los atracos y las peleas callejeras perpetradas por inmigrantes ilegales no son casos aislados. No son casos aislados porque el 81% de los presos en cárceles de jóvenes es extranjero. Li torno a dir, senyor diputat, està fent una vinculació que va en contra del nostre propi Codi de Conducta, Señora que presidenta, s'ha de tractar amb respecte a tots els ciutadans, no segons el seu origen, segons la seva condició social, ni ètnia, ni llengua, ni qualsevol altra. me estoy limitando a leer unos datos de la Consellería de Justicia. Si no me deje, censure usted a su consellera. Si me deja, continúo. Vuelvo a los datos de la Consellería de Justicia. No son casos aislados porque el 81% de los presos en las cárceles de jóvenes es extranjero.
No son casos aislados porque más del 88% de los detenidos por hurto en la vía pública en julio de 2022 son extranjeros. Y no son casos aislados porque la tasa de extranjeros en las cárceles catalanas, según la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, totalitario, es el doble que la de españoles. Y ante este panorama, señor Aragonés, de sangre y muerte, todos ustedes han declinado nuestra petición de convocar un pleno monográfico sobre seguridad. Estos mismos inmigrantes ilegales que han disparado los índices de delincuencia son recibidos por ustedes con los brazos abiertos. Mientras, miles de catalanes viven en la calle y no encuentran empleo. Mientras viven en la calle y no encuentran empleo, ustedes adjudican el 40% de la vivienda social al 16% de la población que representan los extranjeros en Cataluña y financian además programas para fomentar la contratación de inmigrantes en situación irregular. Es decir, ustedes han convertido Cataluña en el destino preferido de los inmigrantes ilegales y en el paraíso para las mafias que se enriquecen con su llegada. Esa es la consecuencia de que ninguno de ustedes sufra la realidad a la que han condenado a los catalanes, especialmente a los más humildes. En esto se ha convertido Cataluña por su fallido experimento multicultural, en una región donde tiene lugar el 42% de ocupaciones de toda España, una región donde han aumentado un 32% las violaciones y un 14% los abusos sexuales este año. Esta no es la realidad que quieren los catalanes, señor Aragonés, y su gestión es culpable de ello. Y con todo esto están de acuerdo, sorprendentemente, sus señorías del Partido Socialista. Señor Illa, usted se presentó a las elecciones autonómicas como alternativa moderada a los partidos separatistas. Basó su campaña en hablar de los falsos consensos que unían a todos los catalanes para, incluso desde una teórica oposición, traicionarlos poco después. Su problema es que una cosa es la retórica política y otra el día a día. Y ahí tiene un grave problema, ¿verdad? Porque sus declaraciones, sus gabinetes en la sombra, no coinciden con su trabajo. Sus decisiones en esta Cámara y la deriva de su gobierno liderado por el señor Sánchez. Hoy, en toda España, el PSOE necesita de todo movimiento separatista que busque resquebrajar nuestra nación. Es su puente para seguir o para llegar al poder. Por eso sus declaraciones, señor Illa, no tienen ninguna validez. Sea claro y diga cuál es su posición en torno a la última majadería del separatismo sobre ese acuerdo de claridad que ha referenciado el señor Aragonés esta mañana. Porque por más que se empeñen en denunciar ciertas actitudes de este Gobierno, son ustedes el pilar más necesario para garantizar que los separatistas sigan en el poder. Y creo que hoy ningún catalán alberga dudas de que, llegada la situación de inestabilidad de este Gobierno, el PSC acudirá raudo y dispuesto a socorrer al señor Aragonés. És usted, señor Illa, el conseller a l'oposició y no el líder de la oposición. Porque ese siempre ha sido su papel, ser los socorristas del separatismo. De ahí que apoyen siempre todas las políticas erróneas que han puesto en marcha los sucesivos gobiernos. Da igual que sea en materia climática, que en asuntos de seguridad, familia, vivienda o exclusión social. Y mientras tanto, cientos de miles de catalanes honrados, trabajadores esforzados, engañados. Deberían pasear, por ejemplo, por las calles de Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet o Tarrasa y explicar a las familias por qué votan insistentemente en contra de que sus hijos puedan ser educados en libertad y recibir su formación en castellano. Vayan y explícanselo. O por qué han condenado a los barrios más humildes a la degradación, a las drogas o a la violencia. O por qué las familias que van a tener que hacer malabares para pagar la factura de la luz y el gas el próximo año. ¿O por qué contribuyen ustedes a seguir despilfarrando cientos de millones de euros cada año mientras las colas del hambre crecen y crecen en cada municipio? En definitiva, ¿por qué empeoran ustedes día a día sus condiciones de vida para seguir apoyando una agenda rupturista, suicida, que arrebata derechos y libertades por igual? Y ese, y no otro, es el PSC de toda la vida en Cataluña. Diputados, vienen momentos muy difíciles para los catalanes, aún más. Y es en estos instantes cuando los gobernantes tienen que poner sobre la mesa soluciones eficaces para que el daño sea el menor posible. De su intervención, señor Aragonés, deduzco que no está dispuesto a cambiar absolutamente nada. Ha venido usted aquí a hacer largas disertaciones sobre la autodeterminación y un posible referéndum. Usted y su Gobierno siguen ensimismados en los problemas separatistas y no en los problemas reales de los catalanes.
No sé si lo sabe, señor Aragonés, pero en las calles nadie habla de referéndums pactados, de acuerdos de claridad y de amnistías. Salga a la calle, salga de este Parlamento y hable con los catalanes de a pie, que ven con mucho temor el incremento, por ejemplo, brutal de su factura de la luz y la creciente inseguridad. Pero déjeme que le aclare algo. Yo creo que lo sabe, pero por si acaso, jamás tendrán un referéndum, porque la unidad de la nación, señor Aragonés, ni se negocia, ni se discute, ni se vota. Y por más intentos que procuren, se toparán siempre con el Estado de Derecho. Y sea sincero, deje de hablar de amnistía y hable abiertamente de impunidad, que es lo que usted pretende. Y no es casual que usted no haya hablado absolutamente nada en su intervención, en su exposición de hora y media, sobre una de las principales preocupaciones de los catalanes y que sí es de interés general, como es el aumento salvaje de la inseguridad en las calles de Cataluña. Se lo he dicho antes, 7 asesinatos en la última semana, señor Aragonés. Y no solo rehúye hablar de la creciente inseguridad, sino que anuncia además que su Gobierno está retirando las causas abiertas contra manifestantes violentos que han agredido a los Mossos d'Esquadra. Ese es su proyecto de seguridad. Ha hablado también de la promoción de energías renovables para que Cataluña se convierta, y leo textualmente, en un enclave europeo de soberanía energética. ¿A quién pretende engañar, señor Aragonés, con estas soflamas? ¿Hace falta que le recuerde que en Cataluña no se ha puesto en marcha ni una sola central eólica en los últimos 3 años? Ha tenido que llegar una auténtica crisis energética que pone en jaque su narrativa climática para que decidan prestar atención a esta cuestión. Cualquier proyecto energético será bueno para los catalanes, señor Aragonés, pero lamento decirle que con las renovables no es suficiente para revertir la brutal crisis energética que estamos padeciendo. Y es más, se lo voy a decir con un dato evidente. El 53% de la energía eléctrica de Cataluña proviene de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós. Pues bien, su Gobierno y su partido, tanto en el Parlamento como en el Congreso de los Diputados, trabajan con todo su empeño para destruir la principal fuente de energía de Cataluña. Sea valiente, señor Aragonés, dígale a los catalanes que usted está dispuesto a acabar con nuestra soberanía energética y a condenar a los trabajadores a un empobrecimiento generalizado para garantizar una transición energética impuesta desde Bruselas. Dentro de unos años, es más, sin ir más lejos y si llega dentro de un año, usted se volverá a presentar aquí de nuevo, si es que aguanta, o el Partido Socialista decide quitarle la muleta y nos dirá exactamente lo mismo. Mientras tanto, serán los catalanes los que padezcan sus políticas, viendo cómo cada día pierden poder adquisitivo y sumiendo a la sociedad catalana en una crisis permanente de la que nos va a costar muchísimo tiempo salir. Pero no tengan ninguna duda, ni ustedes ni los catalanes. Lo haremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Son mayoría los catalanes que quieren y que creen en otra forma de hacer las cosas. Y muy pronto lo van a comprobar, desterrando el mal sueño de la Cataluña separatista para construir de manera decidida la Cataluña posseparatismo. Responda, señor Aragonés, y céntrese en los problemas reales de los catalanes y de interés general. Muchas gracias.